les voy a explicar el tema de las fuentes del derecho civil. Bueno, estas son aquellas que son grupos sociales, órganos públicos, normas jurídicas y modos de producción en un país. Compañeros, y como siguiente tema les voy a presentar el 3.3, artículo 1 del Código Civil. Bueno, en este nos establece que es una fuente del derecho, nos dice que lleva a cabo las costumbres y los principios generales del derecho, así como las fuentes. Mi nombre es Diego Castillo. Yo les hablaré sobre la ley. La ley es la forma en la cual corrige y es dictada por un legislador. A continuación les presentaré la costumbre. La costumbre es la forma en la cual tenemos un hábito y de forma de practicarla, así mismo como artesanías. El tercer punto sería los principios generales. Los principios generales es una forma en la cual tenemos un ordenamiento jurídico de forma en la cual se fueron utilizando a sí mismo para que fuera una sociedad en la cual pudiéramos imponer sobre ellas y así mismo aplicarle leyes. Buenos días, mi nombre es José Cavira y les voy a hablar sobre otras pretendidas fuentes. Las pretendidas fuentes podemos tomar como derecho objetivo y subjetivo. Las objetivas es la ley y la jurisprudencia. Y las subjetivas podemos tomar la costumbre, la cultura y las doctrinas como tales. También explicaré sobre el ámbito temporal. Es el tiempo determinado de aplicar una ley. Bien puede ser en un discurso, en un decreto, y esta cuenta con fecha de vencimiento. También les hablaré sobre el ámbito espacial. Es el determinado territorio donde aplicará la ley. Bien podría ser un ejemplo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mi nombre es Marta Recuerdo Santana y a mí me tocó el derecho subjetivo. El derecho subjetivo se entiende como la libertad de la toma de decisiones del individuo. Está dividido en dos, que es el público y el privado. El privado es el que posee un individuo y el público es el que posee a un individuo. Es el 3.61, que son conceptos. El concepto de derecho subjetivo es el conjunto de normas que puede usarse para designar un precepto que hacia un conjunto de normas. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que compone un sistema de derecho en México. Y el ejercicio de los derechos nos habla sobre cuando el individuo va a aplicar sus derechos conforme a lo dispuesto en la ley. A continuación les hablaré del tema 3.7, el tiempo de influencia de las relaciones jurídicas. Como es el tema, el tiempo de las influencias de las relaciones jurídicas depende de la vida de una persona y su capacidad de obrar como tales. Les explicaré lo que es la prescripción extintiva. Esto es solamente para las leyes cuando termina su vigencia y se extinguen por completo de cualquier documento ya estipulado en la ley. Con esto concluimos la unidad 3, que fue derecho objetivo y subjetivo. Nosotros somos el equipo número 1. El tema a tratar a lo largo de este video es el derecho de la persona. A continuación voy a explicar algunos de los puntos que abarca dicho tema. En primera instancia tenemos la persona en general, que se utiliza para designar a quienes según el derecho tienen la aptitud de poseer titulares de relaciones jurídicas. Esta tiene dos lados, lado activo y lado positivo. El lado activo es el titular de los derechos y el lado positivo titular de deberes y obligaciones. Por otro lado están las clases del estado civil, relacionados con el matrimonio, que es casado, soltero, viudo o divorciado. Dentro de la familia es el hijo matrimonial o no matrimonial, la nacionalidad, extranjero, edad, menor de edad, mayor de edad y emancipado. Emancipado quiere decir que es la autoridad o tutela sobre el menor. Y ahora les explicaré lo que es la persona física. La persona física se entiende que a todos aquellos seres humanos con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones
a quienes la ley reconoce personalidad jurídica por el solo hecho de su naturaleza humana. Los siguientes temas a ver son persona jurídica, capacidad de las personas y capacidad jurídica. Comencemos por persona jurídica, que es aquel individuo con derechos y obligaciones que ya existe, más sin embargo no como una persona física, sino como una institución creada a partir de una o más personas con un objetivo social, ya sea con un fin o sin fin de lucro. Este se clasifica en dos, en jurídicas individuales y en jurídicas colectivas, también denominadas personas físicas o personas morales. La capacidad de las personas es la capacidad de determinada madurez de una persona, ya que es necesario que el individuo sea normal psíquicamente y pueda reflexionar de modo que pueda cuidar de sí mismo y de que pueda ejercer los derechos y cumplir las obligaciones. La capacidad jurídica es la aptitud de una persona para adquirir derechos y obligaciones por sí misma sin la necesidad de un ministerio o de alguna u otra autorización. Esta se divide en dos, en capacidad de goce y en capacidad de obrar o también llamada ejercicio. La capacidad de goce es la idoneidad de poder adquirir esos derechos y de contraer las obligaciones, y la capacidad de obrar es de ejercer tus derechos y de cumplir tus obligaciones. La protección del concebido y efectos civiles. Al momento de nacer, el bebé ya está protegido de manera relativa por la ley y los derechos humanos. Esto después de las 24 horas de ser cortado del cordón umbilical, es considerado como ciudadano, aunque desde nacido el niño tiene derecho de la dignidad y el respeto. La capacidad de obrar. Esto quiere decir que cualquier persona tiene el derecho de ejecutar y tomar acción dentro de una sociedad, sin afectar los derechos ajenos. Existen dos tipos, la limitada, que es el caso de los ciudadanos menores de edad, y la limitada, que es otorgada al cumplir la mayoría de edad. Comienzo y fin de la personalidad. La personalidad empieza al momento de nacer y es otorgada después de las 24 horas de nacido, como el acta de nacimiento, y termina al momento de morir el individuo, y tendrá que certificarse tras la confirmación del cese irreversible, las funciones cardiorrespiratorias o de las funciones prueba de nacimiento y la muerte de las personas. Para los efectos civiles solo se le considera acreedor a un acta de nacimiento al nacido que viva 24 horas a partir del corte del cordón umbilical. La prueba de muerte se da en el momento de la confirmación de la extinción de las funciones cardiorrespiratorias y se le representa como acta de difunción. Bien, a continuación les voy a hablar sobre el tema 5.1, que es la edad y su significación jurídica. La edad y su significación jurídica es la manifestación de la influencia del tiempo en el ámbito de las relaciones jurídicas, y estas no dependen de la personalidad de las personas. Existe la mayoría de edad y la minoría de edad. También les voy a hablar sobre el tema 5.2, que es la capacidad del menor. La ley habilita que al menor para que interviene en las relaciones jurídicas, de las cuales es titular, para ser oído y para determinar hechos. Se usa en criterios de madurez. En otros casos, el legislador fija la edad para que los actos sean hechos o cometidos. Y por último, les voy a hablar sobre el tema 5.3, que es la mayoría de edad. La mayoría de edad es el estado civil que identifica por plena independencia de obrar. Se extiende automáticamente la tutela y la patria potestad de las personas. Esto quiere decir que cada persona es libre ya de su propia vida y de su propio criterio, porque ya alcanzó la mayoría para poder tomar sus propias decisiones por sí solo, al contrario de la minoría de edad, que eso sí tiene que ser como no es cometido para que sea solo. La mayoría de edad se adquiere a partir de los 18 años. Eso sería. 5.4. Emancipación. Es un acto jurídico en el cual un menor de edad es liberado por la patria potestad o de la tutela. Gozará de límites por la ley. Existen tres clases de emancipación: emancipación de la mujer, emancipación políticos y emancipación de derechos. 5.5. Capacidad de emancipación. Se refiere a la aptitud que tiene un individuo. Existen dos tipos: capacidad de derecho y capacidad de hechos. 5.6. Existen tres tipos de parentesco. Parentesco sanguíneo, los que conforman los abuelos, los padres y los hijos. Parentesco político, parentesco por afinidad, se da por medio de un matrimonio. O parentesco civil, se da por medio de una adopción.
Mi nombre es Delfín, gracias. Maestra, a continuación le vamos a presentar mi equipo y yo el tema de la incapacitación. Está integrado mi equipo por Fernanda, Ariadna, José, Carla y Cindy. La incapacitación es la carencia de aptitud para la realización de disfrute o ejercicio de derechos y de las obligaciones que estos conllevan. La incapacitación es la situación en que se encuentra un individuo privado de regir su persona y sobre sus bienes. La incapacidad se hereda de goce y de ejercicio. De goce, ya que consiste en la ineptitud del sujeto de ser titular de derechos y obligaciones. Y de ejercicio es la inaptitud del sujeto para poder actuar sobre su vida jurídica. Carece de aptitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. Se requiere de una excepción fundamental en la ley para que una persona se pueda caracterizar o pueda ser considerada como una persona incapaz de cualquier relación jurídica por, esta que sea, ¿no? Y la ley es la ley que fundamenta la incapacitación la encontramos en el Código de Procedimientos Civiles, en el título 8 de la tutela y de la curatela, en el capítulo 1, donde especifica en el artículo 4.229 que el objeto de la tutela es la guardia de la persona y de sus bienes, que tiene la incapacidad natural y legal para ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismos. La incapacidad se divide en lo natural y legal. Y en el artículo 4.230 menciona que tienen incapacidad natural y legal los menores de edad, los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia por trastornos mentales, aunque tengan intervalos lúcidos. Esto quiere decir, por ejemplo, las personas mayores de edad, los ancianos, cuando ya no tienen las mismas capacidades, están en sus 5 sentidos para poder tener una vida jurídica o poder realizar cualquier actividad de contraer o realizar obligaciones o sus propios derechos. Y los sordomudos que no sepan leer ni escribir, los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso de drogas. Igual, ya que son personas que no están en sus 5 sentidos, no necesitan de un tutor para que puedan hacer cualquier tipo de requisitos o hacer algunas transacciones o cualquiera que sea la situación. Ok, a mí me tocó el 6.2, los procedimientos de incapacitación. Primero que nada quiero dejar claro que la discapacidad es una situación administrativa y la incapacidad es un estado civil. Sus representantes de la incapacidad es cuando se carece de capacidad de obrar por poder limitado, que su representante puede ser su madre, su padre, su cónyuge o su hijo. Hay excepciones como si llegan a tener un testamento. En un caso puede presentarse ningún presente a menos de que sea la misma persona. Su proceso de incapacitación legal civil es la fórmula prevista en la legislación para que una persona y el patrimonio de las personas incapaces. Y también voy a hablar del 6.2.1, los grados de incapacitación, que son 3 grados de incapacitación. Uno puede ser incapacidad temporal, que es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan el procedimiento o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por cierto tiempo. También la que sigue es la incapacidad permanente parcial. ¿Qué es la parcial? Que es la disminución de las facultades y aptitudes de una persona para trabajar. Y la última es la incapacidad permanente total, que es la pérdida de facultades que imposibilita desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Uno de los otros problemas que enfrentan es que no le pagan su salario debido a lo involucrado, ya que algunas veces le pagan menor, ya que nosotros tenemos un derecho al 60% dependiendo de la capacidad. Ya cuando diagnostican que estás bien, ya puedes regresar a la empresa. No, la empresa no te puede correr ni despedir, porque tiene que tener resguardado en esa empresa, ya que cuentas con ese derecho. Ya si te diagnostican
incapacidad permanente, ya tienes derecho a ese goce. Y si no, a ganar la inmediatización. Se entiende por curatela en este marco de las instituciones jurídicas que funciona como mecanismo de protección de individuos y sus bienes. La curatela se ejerce a los mayores de edad. Básicamente la curatela cuando un incapacitado ya no puede validarse por sí mismo y no puede tomar las decisiones por sí mismo, hay instituciones que lo ayudan y lo protegen. El reglamento empieza desde el artículo 4.229, que es cuando habla de la curatela. Bueno, yo a continuación les voy a hablar del tema 6.22, internamiento en centros especializados. Estos infieren en las leyes penales que se centran en la libertad, así como parte de la falta de equipamiento apropiado en los centros de tratamiento. Ellos son destinados a los adolescentes. Al respecto, prevención, reintegración social. Esto se da cuando en diferentes lugares del país los adolescentes necesitan un apoyo, una reintegración social. Esto nada más se da en ciertos, no en todos los municipios o países de México. Existen diferentes términos a su integración social. Podría tener mayores sentimientos contra la sociedad debido a una situación de violencia y los constitutivos de reintegración social. Por así podemos afectar tanto como ayudarlos al poseer esta reintegración. Tiene sus consecuencias malas y a la vez buenas. A continuación les voy a explicar el 6.4 y el 6.5 que consiste en requisitos y procedimientos y medios de protección legales de los incapacitados o pródigos. En cuanto a las causas y requisitos para ser declarado incapacitado, el Código Civil se refiere a enfermedades tanto físicas, que pueden ser alguna discapacidad como estar en silla de ruedas, como psicológicas, que son problemas mentales. Si bien, según la doctrina clásica y contemporánea, solo las enfermedades o deficiencias de carácter psíquico deberán fundamentar la declaración de incapacitación. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tú te consideres incapacitado, el Seguro Social te tiene que dar un papel, un registro, donde diga cuáles, en las especificaciones, cuáles son los problemas de que tú puedas seguir trabajando o haciendo actividades y pues el porqué de tu incapacitación. Aun cuando la ley establece como causas de incapacitación toda suerte de enfermedades o de deficiencias psíquicas, dentro de estas la doctrina y jurisprudencia han reconocido dicho conjunto a dos grandes categorías, la de civil y 3. Se han dividido en dos grandes categorías, que son las de desequilibrios psíquicos y deficiencias mentales, ya que eso no tiene nada que ver. Psíquico puede decir que tiene un medicamento controlado y deficiencias mentales que tiene síndrome de Down, por ejemplo. Para los medios de protección legales de los incapacitados o pródigos es la tutela y curatela, régimen legal y requisitos para ser nombrado tutor, especial mención de la situación de autotutela. En el artículo 215 del Código Civil dispone que la guarda y protección de la persona, bienes o bien solamente de la persona o de los bienes de los incapacitados se realizará cuando proceda mediante la tutela, la curatela y el defensor judicial. Eso fue nuestra presentación. Espero que no hubiese sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Querido evidente o evidenta, mi nombre es Yacir Ibarra y voy a hablar de la nacionalidad y cómo se pierde la nacionalidad. Para aclarar uno de los primeros puntos vamos a hablar qué es la nacionalidad. La nacionalidad se reconoce como una persona que pertenezca a una nación o a un estado, que conlleva una serie de deberes políticos y derechos. Esto nos dice pues que tiene ciertas obligaciones
y ciertos derechos que el mismo Estado o la misma nación le da. Hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 30 encontramos cómo se adquiere la nacionalidad. Se adquiere por dos maneras, por naturalización y por nacimiento. Por nacimiento nos dice que la razón que en el territorio de la República, cual fuera la nacionalidad de sus padres, que nazcan en el extranjero e hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional. Esto nos dicen que los padres mexicanos y madres mexicanas que nazcan en el mismo territorio tienen la nacionalidad por naturalización. Los extranjeros que obtengan en la Secretaría de Relaciones la carta por naturalización. Los extranjeros que vayan a la Secretaría y les ayuden a coincidir la nacionalidad, una carta de naturalización como lo dice. También se adquiere la mujer y el varón, extranjeros que contraigan matrimonio con un varón o una mujer de nacionalidad. Esto quiere decir que un extranjero de España o de donde sea y contraiga matrimonio con algún mexicano o alguna mexicana, adquiere la nacionalidad. Estos son los requisitos a efecto que la ley señale. En el artículo 37 constitucional nos dice que la nacionalidad se pierde por varias razones. Ningún mexicano va a poder perder la nacionalidad por ser privado de su nacionalidad. O sea que ningún mexicano que nazca en México va a poder no va a poder perder su nacionalidad. Los nacionalizados por naturalización se pierden por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar por cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por usar títulos nobiliarios. ¿Qué implica? Que en el extranjero implique sumisión al Estado que se le reside. También por no tener 5 años en el Estado, por usar títulos nobiliarios en gobiernos extranjeros, por presentar servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal, por aceptar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal y por ayudar en contra de la nación. Así es como se pierde la nacionalidad. Nos indica que aquí hay títulos nobiliarios. No pueden nombrar a un mexicano un rey o así como se acostumbra en el país de España, porque es totalmente ilícito y esto incurre en ya no tienen la nacionalidad, la pierden. Espero les haya gustado y pasen un excelente día. Tocó hablar del tema de la adquisición de la nacionalidad originaria, y se dice que existen 3 formas para adquirir la nacionalidad, el cual entre ellas está ius sanguinis, que es la nacionalidad que se adquiere formando en cuenta la nacionalidad de los padres. El ius soli es la nacionalidad que se adquiere tomando en cuenta el suelo o lugar donde pueda hacer embarcaciones o aeronaves, etc. El ius optandi es la nacionalidad. Esa nacionalidad la adquiere la persona al cumplir su mayoría de edad, que son los 18 años. Y se dice también que por nacimiento podría ser el ius soli, ius sanguini, y por naturalización ius soli y ius optandi. Determina por la afiliación, es decir, los hijos legítimos tienen la nacionalidad del padre o madre que los haya reconocido primero. Y la primera expresión es también equivocada, ya que ella da la idea que la nacionalidad se atribuye en razón de la sangre, o sea, en razón que el grupo racial étnico que pertenezca es el padre o el padre sea nacional. Mi nombre es Huerta Rojas Delcy y yo les voy a hablar de la materia de personas y familias. A mí me tocó el tema de el derecho de adopción. Por lo que yo investigué y yo lo entendí, es como que una alternativa para hacer una compra
un contrato y una compra y venta de un inmueble, donde tanto el como el dueño, el propietario, establece sus reglas y llega a un acuerdo con el comprador de la cantidad en total del inmueble, de en qué tiempo se va a pagar ese inmueble, de la ubicación de ese inmueble, de qué en condiciones se está entregando, ¿sí? Entonces se hace un contrato de compra y venta. Se hace un contrato de compra y venta y donde el comprador tiene que dar un enganche del 10 o 20% del precio total de ese inmueble y posteriormente pues tiene que ir pagando las mensualidades y llegar al acuerdo de cada mensualidad de qué cantidad va a ser. En dado caso que por algún motivo, circunstancia o algún problema familiar el comprador llegue a tener o simplemente se arrepienta y ya no quiera o ya no pueda comprar ese inmueble, no se le va a regresar ni el enganche ni el dinero o las letras que haya dado, ¿sí? Porque por eso están haciendo un contrato de compra y venta, están llegando a un acuerdo, ¿sí? Ambas partes, tanto el dueño como el comprador, entonces se tiene que respetar eso. Eso está regido por el Código Civil y por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Bueno, ese fue el primer tema que me tocó. El segundo tema es el de la Carta de Naturaleza y Residencia. ¿Qué es la Carta de Naturaleza? La Carta de Naturaleza es cuando los extranjeros quieren alguna nacionalidad de algún país, ¿sí? Entonces, no todas las personas pueden adquirir este tipo de carta de naturaleza o esta nacionalidad, porque cada país tiene como que sus políticas o sus reglamentos de que pues no, son contados los países que te dan la nacionalidad. Entonces, si un extranjero quiere la nacionalidad de algún país, el primer requisito es de que sea mayor de edad. En dado caso de que no sea mayor de edad, tiene que ir acompañado de algún tutor mayor de edad, y luego tiene que hacer un trámite, que hacer una solicitud donde explica las circunstancias, los motivos por qué quiere esa nacionalidad. Esa solicitud la tiene que enviar al consulado de su país con una persona experta en ese tema, un profesional, para que él investigue, él cheque su caso y lo pueda él enviar o hacer el trámite de la nacionalidad del país que él quiere. Bueno, eso sería todo. A mí me tocó el tema 7.5, la posesión de estados como medio de adquisición. Para este tema voy a mencionar el Código Civil del Estado de México, en el capítulo 2 de la filiación. Bueno, para dar una introducción, es sobre cómo adquirir el estado de un hijo. En el artículo 4.157 nos hace mención de que si el hijo es tratado y le brindan alimentos y lleva su apellido, quedará aprobada la posesión de estado del hijo. En el siguiente tema hablaré del 7.6, que es sobre la pérdida y recuperación de la nacionalidad. Bueno, en este tema hablaré con base a la Constitución mexicana, en donde nos dice el artículo 37, en el inciso A, que ningún mexicano por nacimiento será privado de su nacionalidad. En el inciso B, la nacionalidad por naturalización se pierde por residir 5 años en el extranjero continuamente, por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera o usar un pasaporte extranjero. Este es por la pérdida, pero ahora para la recuperación
solo se puede recuperar tras verificar que ha adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera antes del 20 de marzo de 1998. Tiene derecho a la nacionalidad por nacimiento o por padres mexicanos. Eso es todo. Buenas noches, mi nombre es Arturo Jaimes y me tocó hablar sobre la vecindad civil. Bueno, ¿en qué se basa la vecindad civil? Es uno de los hechos del estado civil de la persona que se inscriben en el registro civil. Se determina sujeción al derecho civil común o especial o foral. Implica la pertenencia a una comunidad de personas con el mismo derecho propio y no se debe confundir con la simple vecindad administrativa. La vecindad civil, ¿en qué se atribuye? Se puede adquirir por atribución, por nacimiento o por matrimonio. La residencia continua durante 10 años y su declaración de voluntad es contrario establecerse en él, ya sea su domicilio particular, su lugar donde trabaja o donde se encuentre. Mientras tanto, la residencia, según el artículo 2.18 del mismo Código Civil, es el lugar de espacio donde se establece una persona en tiempo seguido, con más de 6 meses en el mismo lugar. La ausencia del concepto es una situación jurídica especial en la cual una persona no se encuentra por determinado tiempo en un lugar de su domicilio o donde se necesite. Los tipos son de ausencia no declarada o presunta, ausencia declarada o legal, y la ausencia social, que es estar en un lugar en el extranjero o en un lugar alejado de su territorio nacional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Mera Manjarres Morales y yo les voy a hablar del tema 8.4.1, que es ausencia presunta o defensa del desaparecido. Este tema nos habla de que es con la que debemos de comprobar o tener un procedimiento en el cual una persona ya se declara desaparecida, muerta o está en proceso para verificar si ya falleció esta persona desaparecida. El 8.4.2 nos habla de ausencia legal. Ausencia legal quiere decir que cuando ya declaran definitivamente si la persona nada más está desaparecida o si está desaparecida y ya está muerta. El 8.4.3, que es declaración del fallecimiento. Esta ley es la que nos permite declarar si esta persona ya ha muerto en cierto tiempo. Tenemos que decir el cierto tiempo y en el que ya está desaparecida y las circunstancias en las cuales ya podemos definir que esa persona ya falleció o la asesinaron, y en la cual también los familiares pueden tener acceso a sus bienes. Y el 8.5, que es constancia registral. Este es un documento que tiene como fin verificar si un ciudadano cuenta con registros de carácter judicial. Este trámite solo se efectúa a petición de embajados, consulados o presidentes y gobernadores. Bien, buenas tardes. Voy a hablarles acerca de los estados civiles y qué tipo de estados civiles hay en México. Cabe aclarar que solamente hay 2 aquí en México debido a que así está legislado, mientras que en Paraguay o en España existe también el término de viudo o divorciado. El concepto de esto es la calidad de esa situación en la que se es frente al registro civil. Solamente existen 2 en México, que es casado y soltero. Casado es cuando tienes un vínculo con una persona, lo cual te vuelve un cónyuge y lo cual obtienes un parentesco por afinidad frente a la familia de esa persona con la que hayas obtenido este vínculo. Y el soltero es todo lo contrario, una persona que no haya hecho nada, que esté sin ninguna persona que lo quiera, o tal vez que sí, pero que aún no hayan
establecido algo de manera seria. Recuerden que es casado y soltero. ¿Y cuál es la constancia de esto? Solamente es frente al registro civil. Si no es frente al registro civil, entonces no cuenta. Si no está de esta manera inscrito en tu nombre o en tu personalidad, no va a contar. Tampoco cuenta si quieres obtener nupcias y ya tienes unas anteriores. Tienes que acabar con ellas, con las primeras, antes de obtener una segunda o una tercera. Tienes que estar soltero para poder casarte. Solamente puedes de esta manera obtener nuevas nupcias. Y como ya les comenté, en el registro civil tiene que aparecer que estás casado. De otra manera, perdón por eso. Tu matrimonio no tendrá una validez y no tendrás todas estas sujeciones legales de las cuales puedes obtener una vez que hayas tenido este vínculo con otra persona. Gracias. El estado civil de las personas solo puede ser comprobado mediante el registro civil. De otra manera no puede ser comprobado, al menos de que sean casos extemporáneos que la misma ley te lo permita. El registro civil es una institución de carácter público de sentido social mediante el cual el Estado, a través de sus titulares, puede dar fe pública y certificación a los hechos que tengan que ver con el estado civil de las personas, como puede ser la acta de matrimonio, de nacimiento, difunción, adopción, paternidad, entre otros. Para esto tienen que seguir el reglamento que estos mismos tienen. Organización del registro. El registro civil está integrado por los siguientes servidores públicos, que es el director general, el secretario particular, el jefe de unidad informática, el jefe de departamento, los jefes de oficina, los oficiales, los abogados determinantes, los supervisores y el personal administrativo. En el territorial es la unidad geográfica abstracta, de ahí el juez determinará en dónde la ley será aplicable y para poder hacerle las notificaciones judiciales. En el material es en donde el individuo habitualmente vive con su familia o en ciertos casos es donde tiene su principal establecimiento. En los asientos del registro y el valor jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo a la Ley Registral del Estado de México en el artículo 3 en la fracción 2, son las notas de presentación, las anotaciones preventivas, las inscripciones, las cancelaciones y las ratificaciones. A publicidad del registro, este consiste en un conjunto de sistemas en el cual los usuarios pueden ingresar a ver sobre los bienes muebles e inmuebles de las personas y el registro de cada uno de ellos. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el nombre como concepto y que es seudónimo. El nombre es el que se le da a una persona y es el que los distingue ante la sociedad. Y el seudónimo es el que se utiliza en vez del nombre de pila o el nombre verdadero. Este se le da mucho a los artistas o a los escritores por lo común. Buenas tardes, mi nombre es Ana Pedro Martínez. Les voy a hablar sobre clases y caracteres de nombre de personas. Se encuentra lo que son personas físicas que se basan sobre la solicitud de la persona, contemplando lo que es el primer apellido del padre y posteriormente el segundo apellido de la madre. En segundo tenemos casos de seudónimos que se basa en adquirir un sobrenombre, ya sea artístico, deportivo o en este caso que sea legal ante la ley. En tercer lugar está lo que son personas morales y colectivas que se basa sobre adquirir la dominación o razón social. En este caso sería una empresa. Estaremos hablando sobre los caracteres de algunos de los nombres de personas, en este caso que se basa sobre el inembargable, cuando no se encuentra en el patrimonio, se basaría también en el imprescriptible, que no se pierde en el transcurso del tiempo, el intransferible, que no se puede transferir por acto entre vivos, el intransmitible se basa sobre el salvo del nombre patroninio de apellidos, el indivisible que se basa en efectos, en este caso por ejemplo el engañones respecto a todos, y el inmutable que es posibles cambios en casos expresamente señalados ante la ley. Por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de nombre propio y apellidos. El apellido es un nombre antroponímico
La antroponimia es la rama de la onomástica que estudia el origen y significado de los nombres y apellidos que tienen las personas. El apellido es una forma que distingue a las familias de otras familias. Se llama antroponimia también a una parte de la onomástica lexicográfica que se dedica al estudio de los nombres propios y apellidos. El hecho de poner nombre propio a las personas es un fenómeno de carácter universal y de cada cultura, pues toma una modalidad determinada según el grupo en el que se encuentre. En nuestras culturas mestizas e indígenas, el antroponimio va acompañado de un nombre familiar que es el apellido. En la cultura mestiza y también en muchas indígenas, el nombre propio ha ido perdiendo su significado directo y pues obviamente la persona no es consciente de lo que significa su nombre. Solamente a través de un estudio etimológico podemos llegar a saber el significado oculto que se le da al nombre o a nuestro apellido. Para realizar cambio y modificación de nombre y apellidos es un trámite que se puede solicitar en el registro civil y es completamente gratuito. Existe para los cambios de apellido, existen algunos requisitos. La transexualidad como bases para el cambio del nombre y otras posibles consecuencias jurídicas. Bueno, para el cambio de nombre es necesario investigar al individuo antes de realizar cualquier trámite, ya que se investiga el hecho de que no tenga deudas, que no haya sido una persona prófuga o tenga cualquier tipo de consecuencias anteriores. Vamos, que no sea una persona moralmente mala. Entonces, antes de cualquier cambio, se investiga este tipo de cosas. Realmente pues es solamente eso, ya que ya sea por cambio de sexo, cambio de simplemente identidad o de nombre, se debe hacer cierta investigación para poder definir si realmente es posible el cambio o no lo es. Es todo. La protección del nombre. La adquisición del nombre, ya sea persona física o moral, tiene diferentes procesos, vaya. Cuando una persona física nace, se tiene que llevar hacia la oficialía del registro civil para ponerle el nombre, domicilio, nacionalidad, nombre de papá y mamá, y de ahí sale su CURP, RFC, etc. En el caso de las empresas, que son personas morales, se tiene que se tiene que presentar la notificación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por consecuente al SAT, y por consiguiente se tiene que llevar al registro público de la propiedad del comercio. Entonces, en esos casos, pues igual, la empresa se tiene que domiciliar, tiene que haber representantes, socios, y asimismo el mismo nombre como tal los protege porque son personas que están siendo respaldadas por el Estado. Es algo que el Estado y la misma sociedad reconoce. Los bienes y derechos de la personalidad. 10.1. Caracteres y clases. Un bien es una cosa, pero no toda cosa es un bien. Es una cosa que tiene que tener 3 atributos. La primera es una cosa útil. El segundo es una cosa que ya está apropiada. Y la tercera, que contiene valor económico. Si llega a faltar alguno de los 3, no es un bien. Los bienes también se clasifican de diferentes maneras. La primera son las corporales. Estas son aquellos bienes que son apreciados por los sentidos. La segunda son las incorporales. Son aquellos que pueden percibirse por una abstracción de la manera de la inteligencia. La tercera son los bienes fungibles. Estos bienes pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad o cantidad. Por ejemplo, 1 kilo de azúcar o un plumón. Los cuartos son bienes no fungibles. Estos son aquellos que no pueden ser reemplazados por otros de la misma especie. Un ejemplo de esto es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci o el penacho de Moctezuma. El quinto son los bienes consumibles. Estos son aquellos que de primer uso
se agotan en la primera vez que son usados. Un ejemplo de esto es la gasolina. Los bienes no consumibles son los que resisten un largo uso, permiten su uso reiterado y constante. Un ejemplo de estos son el automóvil. El bien de dominio público se refiere a los bienes del Estado o de alguna otra administración pública. Un ejemplo de estos son los ayuntamientos o comunidades autónomas. Los otros tipos de bienes son la propiedad de particulares. Esto se refiere a todos aquellos bienes de los que pueden ser titulares los particulares individual o colectivamente. También existen los bienes muebles, que son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por fuerza exterior. Y los inmuebles son aquellos que que no pueden ser trasladados a un lugar a otro, porque de hacerlo alteraría su forma o sustancia. Los otros tipos de bienes son la propiedad de particulares. Esto se refiere a todos aquellos bienes de los que pueden ser titulares los particulares individual o colectivamente. También existen los bienes muebles, que son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por fuerza exterior. Y los inmuebles son aquellos que que no pueden ser trasladados a un lugar a otro, porque de hacerlo alteraría su forma o sustancia. (10.2) Derecho a la vida y a la integridad física. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y seguridad de su persona. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la vida desde la concepción. Esto está señalado ante el artículo 6.1. También en nuestro Código Civil, Título 2 de los Derechos de la Personalidad, artículo 2.5, párrafo 8, nos habla sobre el respeto, salvaguarda y protección de la integridad física y psicológica y patrimonial de la persona. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la vida desde la concepción. Esto está señalado ante el artículo 6.1. También en nuestro Código Civil, Título 2 de los Derechos de la Personalidad, artículo 2.5, párrafo 8, nos habla sobre el respeto, salvaguarda y protección de la integridad física y psicológica y patrimonial de la persona. Nuestra Constitución mexicana también habla sobre los derechos hacia la persona. Esto nos habla que nosotros, como personas físicas, podemos donar nuestros órganos después de nuestra muerte, ya sea para donaciones o para investigaciones. Esto se manifiesta con un escrito en el Centro Nacional de Trasplantes. Es muy importante especificar qué órganos se desea donar, de lo contrario, se entenderán comprometidos todos los órganos del donante. Y esta decisión solo puede ser eliminada por la persona que desea hacerlo, mientras siga viva, ya que una vez de haber fallecido no se podrá revocar por nadie más. La autorización de tal acto se otorga a los parientes del donante en el siguiente orden. 1. Cónyuge o concubino. 2. Los hijos mayores de edad. 3. Padres. 4. Hermanos mayores de edad. 5. Parientes consanguíneos hasta el 4º grado. (10.3.2) La reproducción asistida. La reproducción asistida es el conjunto de técnicas y procesos que sustituyen el proceso natural de la reproducción. Las técnicas se aplican dependiendo del origen y el tipo de infertilidad. Los tipos más destacados son el desarrollo folicular en el ovario, la ovulación, el transporte de gametos que son óvulos y espermatozoides y la selección de embriones de calidad.
Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Una vez sabido esto, nos encontramos con que el Tribunal Supremo ha afirmado de forma acertada que el derecho al honor se dirige a preservar no solo el honor en sentido objetivo, sino también en sentido subjetivo, de dimensión individual, o dicho en otras palabras. Por lo tanto, se refiere al derecho a la intimidad personal y familiar. Este tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de vida. Hay que aclarar que el autor ha hecho una diferencia entre personas jurídicas, estricto sensu, y colectivas, de tal manera que estas últimas podrían ser identificadas con personas físicas determinadas, y afirma que únicamente éstas tendrían la autoridad de derecho. El derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión, la facultad que tiene el ciudadano de comunicarse en libertad sin que los poderes públicos impidan u obstaculicen esa actividad. La libertad de expresión es un derecho sumamente relevante para que un Estado democrático y de derecho funcione correctamente, siendo necesaria para el desarrollo y evolución de las personas. El derecho de autor ha sido una de las disciplinas que se ha visto en gran medida impactada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que han permitido la circulación masiva de los contenidos protegidos a través de las redes digitales. El concepto de derecho a la intimidad o privacy, como se le denomina en el sistema anglosajón, es de reciente formulación y en ello incide directamente el desarrollo de los medios de comunicación, fenómeno que hace surgir conflictos y una necesidad, la protección por parte del Estado de cierta esfera privada. Hacia 1980, Warren y Brandis elaboran teóricamente el Right of Privacy, noción que luego se complementa con la evolución jurisprudencial, pero que desde un principio tiene marcado un carácter individualista. Derecho al honor. Derecho fundamental relacionado con la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Pertenece a la esfera privada de las personas y constituye bien integrante de los derechos de la personalidad del individuo. Derecho al honor. Derecho fundamental relacionado con la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Pertenece a la esfera privada de las personas y constituye bien integrante de los derechos de la personalidad del individuo. El derecho a la propia imagen atribuye a su titularidad la potestad para disponer a su imagen física, impidiendo su difusión, salvo que medie su propio consentimiento. La libertad es la capacidad de la convivencia para pensar y obrar según la propiedad de la persona. Existen diferentes tipos de libertad. Una de ellas es la libertad de coacción, es libertad exterior. La segunda es la libertad psicológica, que es libertad interior y libre albedrío. La tercera es libertad moral, que es la libertad de calidad. Las personas jurídicas civiles. Esta institución es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social. Pues bien, para empezar tendríamos que definir lo que es persona. Y jurídicamente hablando, persona es todo ser capaz de contraer obligaciones y tener derechos. Las asociaciones. Pues bien, las asociaciones se pueden definir como una entidad, persona jurídica u organización, las cuales se constituyen mediante un acto jurídico en el cual se reúnen dos personas o más para realizar un fin lícito, es decir, que no esté prohibido por la ley.
Una asociación civil es un contrato, pero para poder llevarse a cabo este contrato, la condición es que no se busquen fines económicos. Para la conformación de una asociación es necesario mencionar 3 aspectos importantes: personas, patrimonio, contrato. En cuanto a las personas, no existe un límite determinado para crear una asociación. El patrimonio son las aportaciones que los asociados hacen de carácter económico para la adquisición de dicha asociación. Los incrementos generados por la asociación solamente se utilizarán para fines sociales, es decir, que ninguno de los asociados podrá tener alguna utilidad. Y finalmente el contrato, que debe de ser un escrito. El contrato posee 2 elementos formales, el cual es la escritura pública y también debe de estar inscrito a el registro público de propiedad. Una vez inscrito a este registro de propiedad, los estatutos surten efectos entre asociados y entonces producen beneficios. Como antes lo había mencionado, debe de existir una escritura pública. Bueno, esta escritura pública debe de contar con nombre, domicilio, edad, estado civil y nacionalidad de cada uno de los asociados. También debe de poseer denominación o razón social. Este es el nombre oficial y legal de la asociación, valga la redundancia. Razón social. Al final debe de contener las siglas AC de Asociación Civil. Por consiguiente, sigue el domicilio de la asociación. Después el objeto de la asociación y también los bienes que integren dicha asociación. También debe de tener el nombre del director o los integrantes del consejo que ejerzan la administración y representación, así como las facultades. También debe de contener duración y los estatutos, que son las normas que regirán a dicha asociación. Por último, existen diversos tipos de asociaciones. También aquellas que reciban donativos, aquellas dedicadas a la enseñanza, las que están dedicadas a la investigación científica o tecnológica, y aquellas que promueven la difusión de música, arte, danza, literatura, arquitectura y cine. También existen aquellas dedicadas a la protección, conservación y recuperación del patrimonio nacional. También existen asociaciones de padres de familia. Aquí en México, una de las asociaciones más importantes es la Fundación para la Protección de la Niñez. Es aquella que se ocupa de la calidad de vida. Las asociaciones se rigen bajo la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Yo les voy a hablar sobre el 12.3, el régimen legal y su funcionamiento. Se trata del conjunto de leyes y normativas al que debe someterse un régimen y restablecer y regular el funcionamiento de algo jurídico. Los fines que siguen esas sociedades o organizaciones son determinados por un objeto social, y como lo mencionaba, no tienen un fin de lucro, simplemente cuentan con el patrimonio que es otorgado. A mí me tocó 2 temas. El primero es gobierno de las funciones y el otro es protectorado del gobierno. Es llevar a cabo una política pública cumpliendo objetivos de estabilización, redistribución con fondos recaudados de grupos diferentes. Una de sus funciones es la soberanía, que es promover la integridad, las relaciones exteriores, que son los intereses nacionales, y la gobernación, que es promover la reforma. El otro tema es protectorado del gobierno,
que es una modalidad de administración de un territorio que es protegido por un solo territorio. El protectorado puede surgir a partir de un convenio o de dos estados. Yo les voy a hablar sobre el patronato. El patronato es un término que procede del latín patronus y se refiere a las propiedades de los derechos que poseen los patronos. Podemos decir que también existe el término de derecho patronato. Se define a los privilegios que posee la persona que ejerce como patrón y tiene un cargo como líder. Espacio, les voy a hablar sobre el régimen legal de la Ley de Fundaciones de 1994. El principal objetivo de esta ley era reglamentar todo tipo de fundaciones que se empezaban a crear, ya que muchas se constituían y no sabían si eran asociaciones civiles o eran sociedades civiles, por lo que se empezaron a hacer una serie de lineamientos y una de sus principales características de esta ley que fue que estableció cómo debían conformarse a través de un acta constitutiva ante notario y hacer ciertos trámites ante gobierno para poder ser constituida de una manera legal y abocarse a ciertas actividades en auxilio del Estado. Ahora les voy a hablar sobre la fundación empresa. La fundación empresa es aquella que nace, como su nombre lo dice, de una empresa, es decir, de una persona jurídico colectiva con fines de lucro. Esta, a través de una manera de retribuir al Estado, crea a otra persona colectiva para que pueda auxiliar en algunas funciones y de esta manera pues retribuir todas las ganancias que ha obtenido a través de sus actividades y ayudar a la ciudadanía. Es importante y cabe recalcar que muchas empresas lo hacen con el motivo de evadir ciertos impuestos, ya que una fundación queda exenta de algunos impuestos y algunas cuestiones de tipo de contabilidad, sobre todo con Hacienda.